En este video vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff, pero antes tenemos que revisar algunos conceptos de topología de redes, como son el concepto de nodo. El nodo es un punto del circuito en el cual se conectan dos o más elementos. Por ejemplo, el nodo A se conecta esta resistencia con esta fuente, en el nodo B se conectan esta resistencia con estas dos resistencias y con esta fuente de corriente, y en el nodo C se conectan la fuente de voltaje, estas dos resistencias y esta fuente de corriente. Fíjense que el nodo se extiende a lo largo del conductor donde se hacen las conexiones. Rama está constituida por un elemento y los dos nodos que están en los extremos de ese elemento. Esta sería una rama, esta sería otra rama, esta otra rama, esta otra y esta otra. Trayectoria es el camino desde un nodo atravesando varias ramas hasta llegar a otro nodo. Y un lazo es una trayectoria cerrada en el circuito. Por ejemplo, un lazo pudiera ser la trayectoria que va desde el nodo A, llega al nodo B, baja por esta resistencia de 2 ohms, llega al nodo C, luego atraviesa la fuente y vuelve a llegar al nodo A. Entonces lazo es una trayectoria cerrada sin pasar dos veces por el mismo nodo. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito un poco truculento para identificar los nodos. Fíjense, el nodo A es la unión de estos dos elementos, el nodo B es la unión de estas dos resistencias, el nodo C es la unión de estas dos resistencias, el nodo D es la unión de estas dos resistencias, y aquí, si nosotros nos damos cuenta, si revisamos bien, el nodo B se extiende a lo largo de todo este cable, de todo este conductor, por aquí, y llega hasta el terminal negativo de esta fuente de voltaje. El nodo B está comprendido por toda esta zona del circuito. Puede ser un poco confuso, pero en este circuito en particular no hay corriente por esta resistencia, ya que están al mismo potencial. Los dos extremos de la resistencia están al mismo potencial. Como la diferencia de potencial es cero a través de los extremos de la resistencia, como la ley que gobierna la resistencia es V igual a R por I, por aquí no hay corriente, por esta resistencia tampoco hay corriente, porque están al mismo potencial los dos nodos de sus extremos. Y por esta trayectoria que hay por aquí, tampoco hay movimiento de carga. ¿Por qué? Porque estos dos puntos en los extremos de esa rama, en los extremos de esa trayectoria, están al mismo potencial. Pero eso lo vamos a revisar mejor con otros ejercicios. Esto que coloco aquí es el teorema fundamental de topología de redes. B es el número de ramas que tiene un circuito. L es el número de lazos fundamentales, ya voy a definir qué son los lazos fundamentales, y N es el número de nodos. El teorema pues enuncia que el número de ramas es igual a la cantidad de lazos fundamentales más el número de nodos menos 1. Los lazos fundamentales son los lazos que vamos a analizar y que van a dar origen a ecuaciones independientes para resolver el circuito. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ramas. B igual a 5. ¿Cuántos nodos tenemos? El nodo A, el nodo B y el nodo C son 3 nodos. El número de lazos fundamentales van a ser este lazo que estoy señalando aquí, es el primero. El segundo va a ser aquí este lazo pasando por la resistencia de 2 ohms y bajando por la de 3 ohms, y el tercer lazo fundamental va a ser subiendo por la resistencia de 3 ohms y bajando por esta fuente de corriente. Son 1, 2 y 3 lazos fundamentales. L igual a 3 y se cumple aquí 3 más 3 menos 1 da igual a 5. También existe el concepto de lazo independiente. Un lazo independiente tiene una
cada lazo independiente incluye al menos una rama que no ha sido considerada en otros lazos. Por ejemplo, si yo considero este lazo, por ser el primero ya es un lazo independiente. Si ahora considero este lazo que está aquí, ya es un lazo independiente porque está aportando unas ramas que no estaban consideradas en el lazo anterior. Ahora, si incluyo como tercer lazo este lazo, que tiene las resistencias de 2 ohmios y la de 3 ohmios, ya ese no sería un lazo independiente, porque estas ramas, la de 2 ohmios y la de 3 ohmios, ya estaban consideradas por el primer lazo y por el segundo lazo que mencioné. Pero los tres lazos fundamentales pueden estar compuestos por lazos independientes, que serían este primer lazo y el segundo lazo, y por un lazo que no es independiente. En este caso pues tenemos tres lazos independientes que son como tres ventanas o tres mallas que son adyacentes. Esos tres espacios en blanco que se ven aquí, estos son tres lazos fundamentales. Si despejamos de la fórmula que tenemos en la lámina pasada, si despejamos aquí el número de lazos fundamentales, en este circuito, ¿qué tendríamos? A ver, el número de ramas, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ramas. Y el número de nodos serían 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 7 ramas, 5 nodos, eso me da los tres lazos fundamentales. Los tres lazos son estos: B, C, B, B es el primer lazo. El otro lazo sería B, A, C, B, y el otro lazo sería C, A, E, D y C. Son tres ventanas adyacentes, más fácil para recordar. Yo les llamo ventanas adyacentes. Ahora vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. El nombre proviene de un alemán que estudió esas dos leyes en los circuitos eléctricos. La ley de corriente de Kirchhoff es muy intuitiva y enuncia de esta manera: la suma de las corrientes que entran a un nodo es cero. O también se puede ver de otra manera: las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen. Entonces, suma de corrientes que entran a un nodo igual cero si es que consideramos a todas las corrientes entrando, o suma de las corrientes entrando igual a suma de las corrientes saliendo. Y eso tiene que ver con la conservación de la carga. O sea, si hay cargas entrando a un nodo, tienen que salir por otras partes de ese nodo. No se puede almacenar la carga en un nodo. Entran por un lado y salen por el otro. Por ejemplo, aquí, supongamos este nodo que tiene estos 5 conductores. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff se enuncia, la aplicaríamos así. Si consideramos que todas las corrientes están entrando al nodo, diríamos I sub 1 menos I sub 2, para colocarla como si estuviera entrando al nodo, más I sub 3 más I sub 4 menos I sub 5 es igual a 0. O pudiéramos decir las corrientes que entran igual a las que salen. Entonces nos quedaría, las que están entrando serían I sub 1, I sub 3 y I sub 4, ¿verdad? Y me quedaría I sub 1 más I sub 3 más I sub 4 tiene que ser igual a I sub 2 más I sub 5. Las corrientes que entran igual a las que salen. Esto también se puede aplicar en una superficie cerrada, en un circuito. Agarramos una parte del circuito y la encerramos con esta línea punteada. Lo que entra a esa área tiene que ser igual a lo que sale. Aquí lo vemos con esta flecha. Estas dos corrientes que entran a esta zona del circuito tienen que ser igual a las corrientes que salen de esa zona del circuito. Después lo revisamos con ejercicio. Tenemos que este ejercicio lo haremos en el salón. Lo revisamos, si tienen tiempo lo revisan ustedes antes de ir a clase. Este es otro ejercicio que vamos a hacer también en el aula. Este es otro ejercicio muy sencillo para
entender la ley de corrientes de Kirchhoff. Este es otro ejercicio. Y entramos a la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff se enuncia así: la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o lazo tiene que ser igual a cero y tiene que ver con la conservación de la energía. Si se realiza un trabajo sobre una carga alrededor del circuito y la carga vuelve a llegar al mismo sitio, entonces el trabajo realizado pudiera decirse que es cero, según la ley de voltaje de Kirchhoff. Hay varias maneras de verlo. Por ejemplo, si esta fuente está impulsando, está haciendo un trabajo de mover la carga a lo largo de todo el circuito, ese trabajo que está realizando la fuente se divide en todos los elementos por donde está pasando esa carga. El trabajo que hace B1 y el que hace B4 tiene que repartirse en el trabajo que se hace en hacer pasar la carga por estos tres elementos. Con los ejercicios lo vamos a capturar más fácilmente, pero una manera mnemotécnica que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Arrancamos para escribir la ley de voltaje de Kirchhoff. Arrancamos de un punto cualquiera del circuito y por el signo que entramos así escribimos el voltaje y vamos escribiendo. Por ejemplo, miren aquí, si arranco de este punto hacia la izquierda, escribiría más V5, aquí está, más V5, y sigo recorriendo el circuito, menos V1, síganme abajo en donde está escrito, sigo, más V2, más V3, menos V4, y llego al punto de donde arranqué. Eso es igual a 0. Entonces la suma de los voltajes en ese lazo, la suma de los voltajes es igual a 0. Más V5, menos V1, más V2, más V3, menos V4, eso es igual a 0. Vamos a hacer estos ejercicios en clase para entender bien la ley. Aquí hay que hallar los voltajes. Aquí hacemos este ejercicio también. Y con este ejercicio finalizamos por lo que es la parte conceptual de la ley de corriente y de voltaje de Kirchhoff.